Buenas noches, ya para terminar hoy, la información de mi madre. Mi madre en su pueblo natal, Carmen Maldonado Torné, en su pueblo natal, Concordia Magdalena, ella vivió una niñez maravillosa. Ella me cuenta a mí que ella andaba con su hermana Ana, que viene siendo tía Anita. Andaban para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Ella en las noches no había mucha entretención. Entonces lo que hacían ellas era irse para la plaza donde llegaban diferentes espectáculos al pueblo. Uno de los primeros espectáculos que ella me contó que vio era, ella me dice, el de unas bailarinas. Ella me dice que estaba pequeñita, que va a tener 5 o 6 años. Ella se metió por debajo de la sábana y vio a las mujeres semidesnudas bailando. Año 35, 1935. Cuando vio eso, se fue corriendo para donde mi abuela Catalina Torné Castro y le contó lo sucedido y mi mamá y mi abuela le dijo que no fuera más por allá. Son los pedazos de su historia que ella me ha contado. De eso no me dijo más nada. Y ella me dice que en las épocas de fiesta allá en Malabrigo habían picores. ¿Qué decían los picos? Los picores colocando música y música y música. Allá el picó era una corneta, de esas de las que colocaban antes en los teatros, que son esas cornetas así como cónicas. Y ahí la conectaban al tornamesa y eso era lo que sonaba. Y ella me dice, todo el día la misma canción, muchas veces dos o tres canciones, pero las mismas. Esa la colocaban en el pretil, que venía siendo una pequeña verjita que se hacía en las casas. Esa era la entretención de ella. Cuando ella estaba muy pequeña me contó que el cachaco Maldonado, o sea, Jesús María Maldonado, Maldonado Lache, perdón, se la llevó para el monte para que la ayudara a rellenar las paredes, las guaduas para formar lo que era la casa. Porque como ella no podía estudiar, porque las mujeres no estudiaban, se la llevaron. Entonces ella me dice, mi papá cogió boñiga, excremento de burro, lo mezcló con barro, lo mezcló y lo mezcló y lo mezcló y lo mezcló y lo mezcló hasta que quedó una especie de pasta y la fuimos llenando. Ella me dice un nombre y fueron llenando y formando las paredes. O sea que mi mamá formó, creó, construyó las paredes de la casa donde ella vivió, donde vivió mi abuela Catalina Torné Castro, donde vivió su hermano, el hermano de mi madre, Edgardo Maldonado Torné, donde vivió Carlos Maldonado, donde vivió Jesús Maldonado, donde vivió Ana Maldonado Torné. En esa pequeña casa, donde hoy existe la estación de policía de Concordia, ese terreno fue de la familia Torné Castro, Maldonado Torné. ¿Qué otra cosa hacía mi madre? Ella me dice que ella se sentaba en las tardes y una de esas tardes que tanto se sentaba, vio un dirigible que pasó por Concordia Magdalena. En eso le decían el tabaquito pipón. Él me dice, yo lo vi. Mi pregunta es, ¿un dirigible llegó a Colombia en esa época? Lo he buscado en los récords del internet, no lo he encontrado. Pero mi madre nunca miente. Y mi madre lo dijo, así es. Y yo le creo a ella. Y voy a seguir buscando e indagando. Si de pronto alguna persona de Concordia, aunque ya la mayoría de las personas han muerto. Eso. Ella me decía que
Allá en Malabrigo o en Concordia existía el Manco Miguel, que era un señor de edad que correteaba a las niñas haciéndole morisquetas. Me recuerda que a la casa de mi abuela, o sea, la casa de mi madre, llegaron artistas en la esquina, porque resulta que mi abuelo, Jesús María Maldonado Lache, era una persona respetable y admirada. Primero porque él llegó al pueblo de Concordia como tamborero mayor de la Policía Nacional. ¿Cómo llegó él allá? Él dice, de acuerdo a la historia de mi madre, que él no sabe cómo llegó a ese lugar. Un lugar perdido en el espacio del Magdalena Grande. De eso yo no iba a llegar aquí, yo me iba para Cartagena. Por cosas del destino me quedé atrancado ahí. Ahí conocí a la señora Catalina Tornecastro. Primero conocí a la hermana, después conocí a ella. Él era una persona tan respetada que lo que yo recuerdo de esa persona, de ese abuelo mío cuando llegaba a mi casa, porque él tomaba con mi papá. Mi papá tiene un radio Philips al cual se le adaptaba una tornamesa. Y ahí colocaba las canciones de Guillermo Buitrago, que eran las que le gustaban a mi abuelo. Y lo manejaba, le cambiaba de switch y sonaba. Entonces ahí era donde escuchaba música. Y lo recuerdo siempre con su pantalón verde oliva, porque él siempre fue policía, camisa blanca, camiseta blanca y botas. Él no se quitaba las botas para nada. No se quitaba las botas. Y cuando escuchaba el himno nacional se ponía de pie, con respeto. ¿Muchos policías de hoy lo hacen? Es mi pregunta. No estoy acusando a nadie. Y seguimos. Como mi abuelo Jesús María Maldonado Lache era respetable, a la esquina de él llegaron muchos artistas. Porque además de que él era respetable, el hijo mayor, Carlos Maldonado, era de la policía y también llegaba allá porque él lo respetaban. Respetaban a los dos porque los dos fueron policías. A esa esquina llegó a tocar Alejandro Durán. Almorzó y cenó en la casa de mi madre. Luis Enrique Martínez, el Pollo Vallenato. Juancho Polo Valencia tuvieron el placer y el honor de pisar ese terreno de mi madre. Juancho Polo Valencia le compuso una canción a mi madre, Carmencita. Y siempre le cantaba a mi tía Anita la canción Dame un beso, Ana. Y él mismo se contestaba, déjate de eso, Juancho, porque ustedes saben que Juancho Polo Valencia era una persona de edad. Y aún así, teniendo el problema físico, porque el que estaba sin oreja, ¿qué le sucedió a él? De pronto dicen que en una pelea la perdió. Las mujeres lo buscaban. ¿Pero por qué lo buscaban? Porque él les daba la importancia que la mujer se merece y le dedicaba canciones. Que eso es lo que uno tiene que hacer. Entonces a mi casa llegaron esos tres artistas, hasta donde yo sé. Esos tres artistas llegaron, conversaban con el Cachaco Maldonado, como le decían, con mi abuela, Catalina Tornecastro, y con mi tío, Carlos Maldonado, teniente. ¿Qué negocios tenía mi abuelo? El abuelo de mi madre, el papá de mi madre, él vendía maíz. Él le compraba la cosecha a todos los maiceros de la región, la montaba en una canoa y se venía desde Concordia Magdalena atravesando la Ciénaga Grande, llegaba al mercado de Barranquilla. Salía de allá en la madrugada, llegaba aquí tipo 2 3 de la tarde, vendía todo. Mi mamá decía que mi abuelo le contaba que con el ladrón miraban la calidad del maíz.
inmediatamente lo compraba. Él quedaba ahí y al día siguiente temprano salía de regreso para Concordia, en canoa. Mi abuelo le daba dinero una semana antes del Domingo de Ramos a mi abuela Catarina Constantorne de Castro para que fuera a Calamar a comprar bagre y a comprar toda la comida necesaria para la Semana Santa. Mi madre decía que en la casa de ella hubo abundancia de dinero, pero cuando las vacas venían de regreso de pastear por allá, llegaban a la puerta de la casa de mi abuela, donde estaba la sangre de las vacas otras sacrificadas, y comenzaban a gemir de dolor. Me dice mi madre que le decía a mi abuela que eso era malo, lugares donde los animales son sacrificados tarde o temprano eso termina en nada. ¿Tendrá razón? ¿Será verdad? ¿Quién puede contestar eso? El destino. Anécdotas de mi madre, anécdotas de mi abuelo, anécdotas de mi abuela. Historias maravillosas que sucedieron en el espacio cósmico de Concordia Magdalena y que mi madre a través de su tradición oral me ha ido contando a mí. Mi mamá no escribe, mi mamá escribe muy poco, pero cuando escribe, escribe notas valiosas. Tiene una letra, todas las mujeres, todas las personas de esa época tienen las letras parecidas, las letras góticas. Usted me puede escribir, usted me puede meter una carta hecha por mi madre en miles de cartas escritas a mano y yo encuentro la de mi mamá. Por la particularidad con la que ella hace las letras. Y ella tiene una particularidad como hace la letra R y como hace la letra M. Historias de mi madre, muy bonitas. Ella me contaba que se iba para la ciénaga a coger agua. Traía el agua. Una vez fue desde la casa de ella, que es donde está la estación de policía, a la ciénaga a coger agua. Cuando fue a coger agua, estaba una vaca bañándose al lado de ella. Cogió el agua, la llenó. Esa agua la llevaban a la casa, la metían en una tinaja con una piedra, creo que era de alumbre, algo así. El agua se purificaba. Y ese era el agua que consumía. Yo a la casa de mi abuela fui 2 veces. Yo no sé por qué a mí no me gustaba, quizá fue por la primera experiencia que yo tuve en esa casa de mi madre. Que cuando yo llegué allá, habían pulgas. Y las pulgas me picaban en todas las piernas. Creo yo que eran pulgas, no sé qué era. Mis hermanos dicen que ellos sentían eso, pero ellos no le prestaban atención. Yo creo que yo le dediqué mucho tiempo a eso porque yo no quería estar allá. Ese es el único momento que yo recuerdo de ese. Y recuerdo también que una noche me senté en una esquina y llegaron unas niñitas de ese pueblo y me echaron arena. ¿Por qué? Porque yo era citadino. Esos son los dos flashes que tengo en mi memoria. No tengo más. El otro flash que tengo es yo estoy en la puerta de... nosotros fuimos allá a buscar a Justina, porque a Justina se la llevaron. Y mi papá contrató el carro de Tulio Leal para que nos llevara, nos llevó hasta el cerro de San Antonio. Ahí nosotros cogimos una canoa directo para la casa de mi madre. Ella estaba Justina. Cuando nos vio comenzó a llorar, se arrodilló, se besó la mano y se la puso a un cuadro de Jesucristo que estaba allá.
Años después, ya yo más o menos sabía cuál era el significado. Le pregunté a Justina que por qué había hecho eso. Ella me dijo porque ella le pedía tanto ese cuadro que la fueran a buscar, que la fueran a rescatar a ese lugar donde ella estaba, porque ella ya no era feliz. Y en ese momento a mí me duele tanto. Tengo el corazón totalmente destrozado porque me imagino lo que ella vivió allá. Y solamente de imaginarlo se me vuelve el corazón así de pequeñito, se me arruga el alma y se me cristalizan los ojos. En ese momento, mientras Justina está recogiendo su ropa para venirse con nosotros, yo comienzo a caminar lentamente esa casa. Ya la casa estaba deteriorada. Entré yo, la casa sola. Entré a un cuarto, dos camas vacías, que eran las camas de mis abuelos, donde dormían mis abuelos. Salí al patio, había una vara, había un kiosco que ya se estaba destruyendo. Me asomé por la cerca. Se notaba lo pesado que estaba esa casa. Se notaba lo pesado que estaba en esa casa porque a, a la familia Maldonado Torné, o la familia Torné Castro Maldonado, la Che, como usted lo quiera decir, como en todos los lugares siempre hay personas envidiosas, personas de mala vibra, de mala energía, que yo no sé qué gana con hacerle daño a las demás personas. Me dolió tanto y me hubiese gustado volver como un espíritu al pasado cuando esa casa tenía vida, cuando esa casa estaba viva y las paredes sonreían de felicidad. Hubiera estado en ese momento. Cuando se mataba, se sacrificaba a los ganados para venderlos. Cuando estaba sentado en la esquina tomando café Alejandro Durán. O cuando en el patio de esa casa estaba comiendo de pie Luis Enrique Martínez a las 2 o 3 de la mañana después de haber tomado con mi tío Carlos Maldonado. O cuando se sentaba Juancho Polo Valencia en el pretil de la casa y mi abuelo que vendía roncaña, tapa de tusa, le regalaba una botella. Qué maravillosos momentos que yo me imagino. Que si yo tuviera la creatividad para realizar esas historias con la inteligencia artificial, yo la creara. Porque esa sería una historia maravillosa. Algo parecido, guardando las proporciones, a lo que hizo García Márquez con Cien años de soledad. Y esa es parte de la historia de Carmen Maldonado, de la cual se desprende la historia de Ana Maldonado, la historia de Germania Maldonado, la mujer más hermosa que existió en el pueblo de Concordia, y la historia de Edgardo Maldonado. Historias maravillosas que como decía la primera mujer de Roberto Gómez Bolaños, si tú no tienes nada bueno que hablar sobre una persona, no digas nada. Yo tengo muchas cosas bonitas que contar sobre mi tío Edgardo, sobre mi tía Germania, sobre mi tía Anita, sobre mi tío Jesús Maldonado y Carlos Maldonado. Historias fantásticas que yo estoy grabando estos videos para yo escucharlos. Ahorita estaba escuchando los videos que yo he grabado. Me encanta. ¿En qué va a terminar todo esto? No sé.
Pero hay algo que me dice que por aquí era, porque yo he buscado por todas partes, porque yo salté. Yo soy de la generación del 60. Salté de lo palpable de la mano que nosotros tenemos a la era digital. Pasé de los long plays a los discos de 75 revoluciones, 78 revoluciones, long play 78 y 45 revoluciones, a pasar a los CDs, a los mini CDs, a los cassettes y por último a la era digital. ¿Qué más? Yo tengo muchas cosas escritas y ya las he dicho todas, pero yo sé que por ahí me tiene que venir alguna de las historias de mi madre. Yo le pregunto a mi mamá, mami, ¿usted qué recuerda de las otras personas que vivían ahí? Y dice, ahí había la hermana de mi mamá, no recuerdo el nombre, vestida de luto, con como una especie de velo. Ella dice, yo estaba lavando en el patio una olla. Cuando ella pasó, llegó y me saludó. Esa es la única imagen que ella tiene. Ella recuerda en el patio de esa casa a mi abuela Catalina Torne Castro cantando Pajarito. Ustedes saben qué es Pajarito. Ella me dice que mi abuela construyó con una lata de manteca, se le colocó una liana y ella me dijo, ella le colocó el nombre. Y con un palo, ella parecía una especie de guitarra, un bajo, y tocaba. Mi abuela tenía vena artística. Pasó la generación de mi madre, pasó la generación de nosotros. Artistas, no. Mis hijos, sí, claro. Es eso. Mi santa madre, Carmen Maldonado Torné, mi santa abuela, Catalina Torné Castro. Mi bendecido abuelo, Jesús María Maldonado, que Dios lo bendiga por haber llegado accidentalmente a ese lugar, porque él iba para Cartagena, donde construyó una casa y forjó la estirpe Maldonado Torné, de la cual salimos nosotros. Y esta generación, aunque el apellido Maldonado se perderá, cuando todos nosotros desaparezcamos de la faz de la tierra, cuando Jesús, John, mi persona y Alberto, el apellido Maldonado desaparecerá. Quedará el de Laos porque le quedó a mis dos hijos. Mi hijo George tuvo gemelos, ahí queda el apellido de Laos. Pero el apellido Maldonado ya no seguirá. Estaba hablando con un compañero de clases de trabajo, donde dice que el apellido del padre no debe llevarlo los hijos, sino el apellido de la madre, porque la madre es la que se esfuerza más. Sí, claro, pero el padre es el que consigue el dinero para que la madre pueda darnos todo lo que se necesita. Aquí hablando locura con ustedes, hablando solo. Mis hijos me dicen que yo, hey, tú vas a terminar loco porque tú hablas solo. No, algo me tiene guardado Dios. Y ya son las 10:40, mañana tengo que levantarme temprano. Mañana les contaré otras historias. Y como dice Bad Bunny, mientras estén vivos, amen lo más que puedan. Y lo que sucedió, ya sucedió. No podemos hacer nada. Mañana tenemos un nuevo día y una nueva esperanza. Para lo que hicimos mal hoy, hacerlo bien mañana. Nos vamos a acostar sin nada material, pero con la esperanza de que mañana nos despierte la alarma. Solamente nos llevamos lo que vivimos hoy
Dinero, no. Comida, no. Solamente lo vivido. ¿Qué viví yo hoy? Conversé con mi hermano Alberto. Una conversación muy interesante. Conversé con mi hijo George Michael. Una conversación muy interesante. Conversé con otras personas con los cuales uno tiene que estar aprendiendo, como dijo Sócrates, uno tiene que estar aprendiendo de todas las personas con las cuales tiene contacto. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones y gracias.